Abraham y a los músicos, y gracias a todos ustedes por estar aquí en la casa de Dios, y a quienes están por Zoom también hay que estar agradecidos porque están conectados para escuchar de la palabra de Dios. Muy bien, quienes han visto el Heraldo saben que hay un versículo cabeza, y el versículo cabeza es muy conocido. Así que lo vamos a todos de pie, por favor, lo vamos a repetir todos juntos. Ya que estamos hablando de memorizar, vamos a memorizar. Bien, todos juntos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tengamos una palabra de oración. Amado Padre Celestial, gracias Señor por estar aquí presentes, gracias porque se ha de abrir tu palabra, tú estés dirigiéndome para que el mensaje llegue a todos los corazones y especialmente sobre esto que es la salvación. Te damos gracias y pedimos tu bendición en nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Muy bien. El título parece un poco medio alocado. La salvación, condición necesaria y suficiente. Ustedes van a decir que es eso, condición necesaria y suficiente. Muy bien, mi gusto es las matemáticas, me encanta. Y un poco la lógica. Y esto habla de la lógica y la matemática. Y esto es para hablarle a esas personas que dicen que la Biblia no tiene lógica. La Biblia tiene lógica también. ¿Por qué? Vamos a separar las palabras. ¿Qué es algo necesario y qué es algo suficiente? Así entendemos los conceptos cuando volvamos. Lo necesario es aquello indispensable, o sea, que tiene que estar o que hace falta para que algo o alguien exista, ocurra o esté en correcto estado. Es lo necesario para eso. ¿Y qué es lo suficiente? Lo suficiente es algo que existe o se da en cantidad adecuada para la necesidad. Si yo tomo estos conceptos, los llevo a la Biblia y vamos a entender que la salvación es una condición necesaria y suficiente porque se cumplen las dos cosas. Y vamos a unirlo. Pero para entender esto necesario y suficiente y esta verdad un poco lógica, voy a tomar un ejemplo que es de la lógica. Para entenderlo dice, vamos a una frase conocida. Si no respira, está muerto. Es una frase de la lógica. Para estudiar esto es necesario y suficiente. Y la lógica dice que si yo lo leo en este sentido, es una verdad. Pero si lo leo al revés, también es una verdad. ¿Por qué? Porque si una persona no respira, está muerta. O sea que se da las dos condiciones. Y en la palabra de Dios también es igual. Así que aquel que quiera abrir, abrimos Romanos, capítulo 3, versículo 23. Dice la palabra de Dios aquí. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Eso dice la palabra de Dios. Y si yo tomo un poco lo que dije de la lógica y lo leo al revés, estamos destituidos de la gloria de Dios, ¿por qué? Pecamos. O sea que vieron que se cumple que esto que es una forma de pensar de la lógica, o sea, de la filosofía, se cumple. Hay una condición suficiente. ¿Cuál es? Pecamos. Hay una condición necesaria para que se cumpla, destituidos de la gloria de Dios. Que esto se cumple es una realidad en la vida de las personas. Pero las personas del mundo, ya que tuvimos, gracias a Andrea, hablar de lo que es evangelismo, las personas del mundo cuando nosotros le decimos que pecaron, ¿qué es la frase que nos dice muy común? Porque yo no maté, no soy un pecador. Pero si yo lo leo al revés, la lógica no se me condice. No soy pecador porque yo no maté, no se condice, no es una verdad, no es necesario y suficiente. Porque puedo haber pecado sin matar. Y puedo haberlo hecho sin usar un arma. ¿Por qué?
Porque yo empecé a mirar la condición humana. ¿Cómo cayó Adán? Por comer un fruto. ¿Y qué fue lo primero que hizo Adán? Esconderse. Pero empezó mintiendo. ¿Por qué? Porque le echó la culpa a la mujer a la serpiente y así quedó toda la línea. Entonces empezamos con una mentira. Y los hombres, en general, no entendemos que una mentira es un arma tan poderosa que destroza algo muy importante. ¿Qué es lo que hace la mentira? Destruye la confianza. Y es un arma que también mata. Y después palabra, no es un arma de fuego. Entonces hay personas que nos van a decir esto. Y mi pregunta a esa persona, cuando tú mientes, ¿qué estás cometiendo? ¿No estás cometiendo un homicidio hacia ese amigo, a ese familiar, cuando destrozas la confianza que te tiene? Eres un pecador igual que yo o que cualquiera. Pero la gracia de Dios no nos deja con ese punto. No nos deja en decir, sos un pecador, estás separado y no tenés más nada. No hay solución. Se puede cambiar esa conducta de persona irresponsable, sin límites, que no se autoestudia a darse cuenta que está separado de la gloria de Dios. Sí. Vamos al versículo Romanos capítulo 5, versículo 8. ¿Qué dice? Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mas Dios muestra su amor. Y aquí vamos a usar lo que dije de la lógica. ¿Cuál es la condición suficiente para nosotros ser rescatados? El amor de Dios. ¿Y qué es lo suficiente? Algo que existe o que se da en medida adecuada. Y el amor de Dios existe y se da en la medida adecuada. ¿Cuál es la condición necesaria? Es que somos salvados, ¿por qué? Por la muerte de Cristo. ¿Por qué? Porque eso, la muerte de Cristo, hizo que se cumpliera nuestra salvación. Así que acá vemos la condición necesaria. Suficiente fue el amor de Dios. Lo necesario fue la muerte de Cristo. Así que si hay alguien que quiera decirnos, pero el amor de Dios no existe por la tanta cantidad de desgracia humana que hay. ¿Dónde está el amor de Dios? Hay una canción que habla de esto, no me acuerdo ahora de quién la canta, pero habla de esto. ¿Dónde está tu Dios? Dice la canción. Y habla de esto. Entonces a esa persona le puedo expresar, el amor de Dios existe. El amor de Dios es para ti como lo fue para mí. De tal manera como puede ser. Volvamos al hecho de la creación. Cuando Dios creó al hombre, ¿qué le dijo que le daba? Toda autoridad sobre los animales, las aves, lo que estaba en el mar. Le daba toda autoridad y la perdió por desobediente. ¿Pero qué? ¿Cómo es que Dios existe? Yo se lo demuestro. La creación tiene toda su forma de procrearse y hasta ahora no ha cambiado, porque yo no sé que haya cambiado las plantas. Si yo planto la semilla, crece la planta. Si la abejita no poliniza, no sale la flor y la planta no se reproduce y no salen los frutos en algunos árboles. O sea, eso se cumple siempre. Pero el hombre que tomó su propio camino, decidió separarse del manual de Dios y decidió buscar su paz, alejándose de la paz de Dios y la paz con Dios. Entonces, en la condición necesaria y suficiente de volver a este versículo, nos damos cuenta que para rescatarnos Dios tuvo que mostrar su amor.
Lo hizo a través de la obra de Cristo. Y la persona que aún no conoce a Cristo me va a decir, ¿dónde está Dios? Dios existe y es real. Por algo hay personas que creen. Por algo este libro, la Biblia, ha sufrido hasta incluso que lo hayan encerrado, quemado en muchos países, y sin embargo sigue existiendo y se habla de él, porque es la palabra de Dios. Condición necesaria y suficiente. Suficiente fue el amor de Dios por ti y necesario la muerte de Cristo para que tuvieras la salvación. Si hay alguien que nos visita por primera vez, sepa que el amor de Dios es para usted. ¿No conoces a Cristo? Es para ti. Queremos nosotros decírtelo para que tú entiendas y conozcas que tienes una necesidad y Dios y Cristo es suficiente para cubrir tu necesidad. Pero hay una cosa, condición necesaria y suficiente también es el objeto o el fundamento de las causas. ¿Por qué? Recordemos lo que dije, que lo necesario es aquello indispensable y lo suficiente es aquello que existe o se da en medida adecuada. Entonces esto forma las causas de las cosas. Y Dios no es un Dios de casualidades, es un Dios de causas. Siempre lo veamos en la Biblia, tiene causa. La causa que lo mueve es su amor, la causa que lo mueve es la creación. Los efectos los vemos a través de que Él nunca deja a la humanidad sola, sino que siempre manda el mensaje. No importa, puede ser un niño, puede ser un adulto, pero el mensaje te va a llegar. Puede ser un folleto, un libro, pero el mensaje llega, porque Dios tiene su causa bien marcada. Quiere salvarte, quiere redimirte. Y en su amor, lo que Dios quiere hacer es algo importante. Quiere primero curarte, quiere cubrir, quiere borrar, quiere erradicar y quiere limpiar el pecado que hay en el hombre. Estas 5 cosas es las cosas que mueven a Dios. No solamente que se salve la persona, se salga de su desobediencia, sino que quiere totalmente que el pecado no sea parte de su vida, ni de la nuestra. Pero ¿cómo es que yo puedo hacer que mi pecado salga? ¿Cómo es que obtengo el perdón? Primera Juan capítulo 1, versículo 7, pero vamos a leer la última parte. ¿Qué nos dice? A ver, los que memorizan. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo. Todo. Léalo al revés. Todos nuestros pecados son limpios por... ¿Es una verdad? Amén. Es una verdad. O sea, por eso puse esto de la lógica. Lo puedo leer de las 2 maneras y me está diciendo que es una verdad. Algo que no puedo refutar. El hombre lo va a intentar, pero no se puede. Y un ejemplo este es práctico. Cuando uno pinta, se pinta en las manos a veces. ¿Y qué usa? O el aguarrás o el tiner para sacarse. Necesita eso. Pues para sacar el pecado no hay tiner ni aguarrás. Solo hay una cosa, la sangre de Cristo. Entonces, en estas cosas que a veces son prácticas en nuestra vida, nos enseña también Dios que Él también quiere que nuestra vida sea diferente. Necesito la condición suficiente, la sangre de Cristo, porque es lo suficiente. Existe y fue dado en medida adecuada. Mi necesidad debe ser cubierto mi pecado a través de su sangre. No hay otra manera. ¿Quieres conocer a Cristo? ¿Quieres salvarte? Entonces este es el camino. Pero ¿cómo puedo hacerlo? ¿Cómo es que hago que Cristo, yo me apropie de Cristo? Muy bien. 1 Juan, capítulo 1, versículo 9, ¿qué dice? A ver, todos juntos. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo
para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Pero qué dice la primera parte? Sí confesamos. Bueno, para confesar primero tiene que haber un ¿qué? Reconocimiento. La sociedad de hoy no quiere reconocer nada. Se lo digo porque en mi trabajo a veces tengo que luchar para que reconozcan los errores cada las personas y es difícil. ¿Sí? Hablo de trabajo, menos cuando yo les hable de la vida espiritual y del pecado. Entonces es reconocer la condición. Primer paso que tienes que hacer es reconocer tu condición de que necesitas decirle a Dios lo que en tu vida no debe estar. Lo que ese pecado, eso que arrastras y que te lleva constantemente a andar erróneamente ante Dios y ante a veces amigos o familiares, eso tiene que salir. Siempre recuerdo un libro que no leí, pero quienes lo leyeron me dijeron que es muy bueno. Se llama El progreso del peregrino. Habla de un señor que carga un bulto constantemente y va a un filósofo, va aquí, va allá, a todos lados, y el bulto siempre sigue en su espalda. Hasta que se encuentra con alguien que le habla de Cristo y el bulto se fue. ¿Por qué? Porque ese bulto era el pecado. Así es lo que Dios quiere, es que te acerques, que confieses, que reconozcas, que seas responsable, que te des cuenta que estás renegando de la existencia de Dios para querer vivir tu camino y no vivir la paz que Dios te quiere dar. ¿Qué es lo necesario aquí? Obtener el perdón. ¿Qué es lo suficiente? La sangre de Cristo para limpiarte. Existe, es real. Así que si quieres conocer a Cristo, te damos la oportunidad de que tú te acerques a pedirle perdón. Que tú te acerques con todos esos pecados a darte cuenta que necesitas de un Cristo que te limpie de tus pecados. Que necesitas vivir diferente. Y que la paz que tú buscas no es la paz que Dios te ofrece. Que la libertad que tú crees tener no es la libertad que Dios te da. Son diferentes. Pero en la condición necesaria y suficiente que vamos a hablar, falta un paso. Lo recibo. Pero ¿qué pasa con mi vida? ¿Queda ahí nomás? Recibo a Cristo, recibo el perdón. ¿Y? Juan 1:12, ¿qué nos dice? A ver. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y aquí me gustó la palabra recibieron. ¿Sabe una cosa? Cuando fui al griego, dije, hermosa palabra. La palabra griega es upolambano y que quiere decir recibir con hospitalidad. ¡Wow! No recibo a cualquier persona. Y no la recibo de cualquier manera. Con hospitalidad. Cuando tú recibes a un amigo, a un pariente en tu casa, le presentas toda la mesa bien arreglada, todo eso, y tratas de ser amable y afable, es hospitalario. Bueno, para el caso de recibir a Cristo es lo mismo. Abre tu corazón. Deja que Él entre. Aunque vea todo desordenado y sucio, Él te va a ayudar a cambiarlo en tu vida. ¿Por qué? Porque debes recibirlo con eso. Hospitalidad. No luches. Abre tu corazón. Eso es parte de la hospitalidad. Y la condición, como vimos, necesaria para obtener el perdón es simplemente recibir a Cristo con esa hospitalidad. No quieras agarrar y luchar, deja que entre. No quieras pelear, deja que te hable. No quieras hablar, escucha. Y ahí está la diferencia. Entonces, ¿Cristo hará un cambio? Sí. ¿Crees que la muerte de Cristo es suficiente? Sí. ¿Y sabes lo que te va a dar? Una familia. ¿Nosotros la vivimos? Cada domingo que nos reunimos. Como dice a veces Gustavo, estamos en la familia de Dios. Esto es lo que
Dios te ofrece. Una familia, personas distintas, pero que a través de la fe somos uno solo en Cristo Jesús. Entonces, tu condición necesaria de pedir perdón y la condición suficiente fue la obra de Cristo. Para quienes ya conocemos, agradecimiento. Para quienes ya conocemos, firmeza y seguridad para decir que vivimos en paz con Dios, pero también con los demás. Para los que ya conocemos, decimos, la obra de Cristo es suficiente para nuestra vida y para aquel que se acerca. Tú que nos escuchas hoy, ¿vas a seguir viviendo renegando de Dios? ¿O vas a decir, hay una necesidad que tengo que cubrir con la suficiencia de Dios, su amor y el perdón a través de la sangre? ¿Dejarás de pasar esta oportunidad y seguir en esa desobediencia o cambias para recibir la paz de Dios? Perdón y paz son dos cosas que Dios nos da. Y lo más lindo, ¿qué decía el versículo que pusimos al principio? Un regalo que la gente quiere, pero que no puede alcanzar porque sabe que hay un fin. Sin embargo, la promesa de Dios que dice que el que cree no se pierde, sino que tiene vida eterna. La ciencia quiere extender la vida de las personas hasta la eternidad. No lo van a lograr, porque la creación de Dios fue hecha de esta manera. Pero nosotros sabemos que tenemos vida eterna a través de la obra de Cristo. Sabemos que tenemos esta promesa y la vamos a alcanzar. Entonces, para aquel que no conoce, ¿quieres este regalo? ¿Quieres esta bendición? Entonces, reconoce, acepta, confiesa y date cuenta que lo único suficiente en este mundo para cambiar tu vida no está en ti, está en la obra de Cristo. No está en ti, está en el amor de Dios. Tu necesidad es elevada, pero la obra de Dios y el amor de Dios es suficiente para cubrir todo esto. Y terminamos con un versículo, Juan 14, 27. Jesús dijo a sus discípulos, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. El mundo te dice que te da paz. La única paz real está en Cristo. El mundo dice que la paz es hacer esto, y la paz solo viene a través del perdón. Cuando hay perdón, viene la paz de Dios. ¿Vas a dejar pasar la oportunidad? ¿O vas a pensar en que hay un cambio que puedes hacer? La paz que Cristo te ofrece es para ti, si aún no conoces. Y eso es lo que debemos predicar. Muchas veces la gente dice, ¿por qué el creyente es diferente? ¿Por qué somos diferentes? Porque vivimos esto que no nos damos cuenta. Nuestra paz de Dios y con Dios. La vivimos. Y eso es lo que tenemos que predicar. La paz que tenemos con Dios y de Dios. Y eso va a hacer que la gente entienda cómo ellos, ante una adversidad, pueden estar tan tranquilos, porque la paz no es nuestra, viene de lo alto. Y ahí entendemos que cuán suficiente es la obra de Cristo para cada uno de nosotros. Es tan sencillo la salvación que la gente no quiere aceptarla. Es tan sencillo que la gente no lo entiende. Pero sin embargo, para nosotros los que creemos, qué fácil es vivirla y qué fácil es hablarla. Tengamos entonces un momento de oración, pero antes voy a invitar, si hay alguna persona que aún no conoce a Cristo como Salvador personal, aquí, hoy, no importa, sé valiente, busca esta paz. Y si quieres hacerla, solamente los hermanos van a estar con las cabezas gachas y los ojos cerrados. Levanta tu mano porque quiero hablar contigo. Dios quiere entrar en tu vida y darte paz.
Oremos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por entender lo suficiente que ha sido la obra de Cristo para nuestra vida. Ante nuestra necesidad de conocerte como Salvador personal, ante nuestra necesidad de ser pecadores delante de ti, fue suficiente, porque no solamente cubrió nuestra necesidad, sino que nos llenó de promesas y entre ellas paz y vida eterna. Gracias, Señor, por ello. Gracias porque podemos verla determinada de esta manera. Gracias porque aunque las personas se opongan a decirnos que Dios, tú no existes o que no es verdad tu palabra, le podemos demostrar cuánta verdad hay en ella, aún usando sus modos de pensar, para que entiendan que tu amor se quiere reflejar y llegar a ellos. Ayúdanos a ser esos misioneros en el hogar, en el trabajo, con los vecinos, con quien se cruce en el camino y mostrarles que ellos necesitan esa paz que nosotros tenemos y que se la queremos enseñar. Ayúdanos a esto y Padre Celestial, dirígenos el resto del día en nombre de Jesús. Amén.